Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Sociologando. Soy Weimar Iño, investigador del IDIS. Estoy llevando a cabo la investigación Clientelismo político en tiempos plurinacionales, relaciones clientelares entre el MAS y las organizaciones sindicales, campesinas e interculturales. En este episodio vamos a hablar de los mitos del clientelismo político. Para ello nos acompaña el profesor Gabriel Bombaro de la Universidad Nacional de San Martín. Él es investigador independiente del CONICET y es especialista en sociología política. Un cordial saludo, Gabriel. Un placer, Weimar. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entrando un poco en el tema que nos convoca el día de hoy para este podcast. Y es un poco mencionar, ¿no?, que con frecuencia solemos utilizar el término de clientelismo político como un fenómeno únicamente abocado a un cierto tipo de gobierno o bien a un tipo de régimen o bien a ciertos territorios o que pueden ser urbanos o rurales, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que el clientelismo político puede estar presente en un régimen democrático, aristocrático o bien monárquico también, o también puede ser prácticas de partidos políticos, ¿no? En ese sentido, ¿no?, la perspectiva sociohistórica nos permite de alguna forma entender estas dimensiones y aristas que tiene el clientelismo político, ¿no?, sobre todo en los sistemas democráticos, ¿no?, en donde existen relaciones que están mediadas ya sea por la intermediación o la mediación política, ¿no? Los estudios, ¿no?, que se vienen trabajando provienen principalmente de la antropología, de la historia, la sociología y la ciencia política, los cuales se han concentrado, digamos, en mostrar estos contactos personales entendidos como relaciones y los cuales han ido sobreviviendo a lo largo de toda la historia de la sociedad, ¿no? Y esto de alguna forma también nos muestra que se han ido adaptándose a los procesos de industrialización, como también al crecimiento urbano y a la burocracia especializada, ¿no? En ese sentido, en varias sociedades modernas, el clientelismo sigue siendo la principal forma de mediación o relación, como también la principal forma de distribución de los recursos y relacionamiento entre las élites políticas con los actores y la sociedad. En ese sentido podemos hablar de intermediarios o bien que pueden ser de forma individual o de forma colectiva, ¿no? En ese caso, vemos que el clientelismo político ha pervivido y se manifiesta de diversas maneras en una institución informal y permanente, ¿no?, que está presente en las poliarquías, ¿no? En este caso, vamos a empezar con Gabriel. Gabriel, en tu mirada, ¿cómo entenderíamos el clientelismo en el siglo XXI, considerando las miradas instrumentalistas, su uso de etiqueta, ¿no? Por ejemplo, se tiene la comprensión de que genera una desviación que desconfigura los principios democráticos, ¿no? Hay una visión instrumentalista, pero también tenemos un elemento que es muy fuerte y que el estudio se lo ha hecho, como tú muy bien lo has ido trabajando en tus investigaciones, desde el punto de vista de la compra de votos, ¿no? Y quisiéramos un poco que podamos dialogar con eso contigo, Gabriel. Bien. Muchas gracias, Weimar, por la pregunta. Yo te voy a contar, nosotros con Hélène Combe, que es una socióloga política francesa con quien hemos trabajado en un libro que se llama El clientelismo político, que sacó siglo XXI hace ya algunos años, hemos propuesto una definición de clientelismo que tiene, te diría, tres componentes básicos. El primero es, por supuesto, retomar la idea clásica de que es una relación desigual de dominación entre actores con recursos desiguales. En segundo lugar, la idea de que el clientelismo también, como sostenían algunos trabajos muy importantes de la antropología, sobre todo, es una relación que está imbricada por una dimensión moral que tiene que ver con los actores negocian no solamente bienes, sino magnitudes morales, quiero decir con esto, principios de justicia, demandas asociadas con lo que Thompson llamaba una economía moral, etcétera. Cuando hablamos de economía moral,
nos referimos sobre todo a lo que los dominados demandan de los dominantes, para decirlo muy rápido, y lo que consideran que tienen derecho, más allá de lo que marca la ley, derecho justamente en términos de economía moral, digamos, de relaciones sedimentadas en el tiempo. Y un tercer componente fundamental de la definición de clientelismo que nosotros proponemos en ese libro es que en tanto el clientelismo en el siglo XXI está fuertemente imbricado con la distribución de bienes de origen público. Eso trae dos cuestiones fundamentales. Una primera es que esta economía moral no es solamente una economía moral asociada a la negociación entre las partes, entre estas partes de diferentes eh, magnitudes de recursos, sino que además es una relación que viene ya con algunas relaciones de regulación, con algunas normativas, por así decirlo, por ejemplo, que provee el Estado para restringir los márgenes de maniobra en la distribución arbitraria de recursos, que complejizan aún más esa economía moral asociada con el clientelismo. Y eso también trae aparejada ese plus que nuestra definición da a otras definiciones disponibles sobre el tema, que es la cuestión de que el clientelismo también está atravesado por miradas exteriores. Quiero decir con esto, es intrínseco, la relación clientelar es inseparable de el modo en que actores exteriores a la relación la juzgan, la evalúan, y los actores que forman parte de los vínculos clientelares suelen tomar en cuenta justamente cómo otros vecinos que forman parte, digamos, que no forman parte de estas redes, los medios de comunicación, otros activistas locales, evalúan justamente esos mecanismos desiguales de intercambio que se producen como parte de los vínculos clientelares. Estaríamos entonces entendiendo, como tú muy bien lo has hecho en el trabajo del clientelismo político, como una relación personalizada entre actores provistos de recursos desiguales, donde hay intercambios de bienes, por lo general públicos, y estos de alguna forma están normados por los principios morales, ¿no? En el caso boliviano podríamos entenderlo también desde esa perspectiva donde en cierto momento se entregan ciertos recursos públicos y existe, digamos, una intermediación mucho más colectiva, se podría decir, ¿no? Que a través de son las organizaciones campesinas, ¿no? E interculturales, como también originarias, y esas de alguna forma van a repercutir, digamos, en estas relaciones políticas, ¿no? Y eso es evidente, digamos, en el caso boliviano, como tú lo mencionas, ¿no? Y creo que eso supera más allá de la compra de votos, ¿no? Que solamente sería un clientelismo político en tiempo electoral, sino tendríamos un clientelismo político que supera lo electoral, sino que también está vinculado con lo burocrático, si quisiéramos llamarlo en términos más del siglo XXI, ¿no? Tú mencionabas algo que es muy importante, ¿no? Esto de las relaciones clientelares como relaciones moralmente construidas, ¿no? ¿Podríamos un poco profundizar un poco la dimensión moral que tú mencionaste y el rol que juegan las organizaciones, es decir, o que juegan los actores o bien las organizaciones para el caso boliviano? Sí, por supuesto. Mira, yo te diría, más allá del caso boliviano en particular, que yo digamos, conozco mucho menos que vos en profundidad, lo que nosotros vimos estudiando el clientelismo en diferentes contextos y leyendo un montón de producción, la principal producción sobre el tema en diferentes contextos de diferentes continentes, son dos cuestiones que nos parecen muy importantes para entender esta dimensión moral. Por supuesto que hay una que es la que tiene que ver con esta recuperación que hacemos de la antropología del Mediterráneo, de antropología social y cultural, respecto de que lo que se intercambia no son solamente, como te decía antes, bienes, sino también magnitudes morales. Cuando digo con esto, lo que se intercambia son, lo que se negocia son principios de justicia. Formales o informales sobre todo, que nos lleva a entender que los clientes, por así decirlo,
también tienen un poder de agencia y de negociación muy grande. Y esto está asociado a un segundo componente que es clave. Yo te decía antes, el clientelismo contemporáneo es un clientelismo inseparable de una sociología del Estado, sobre todo en contextos de estados con capacidades más débiles o con menos recursos e infraestructura para llegar a todos los sectores sociales. Y entonces los estados en buena parte de América Latina, de África, de Asia sobre todo, pero también en partes de Europa, se asocian con actores locales para llegar a algunas poblaciones. Eh, y esta asociación lo que produce es, por un lado, eh, empodera actores mediadores, digamos, locales que actúan como guardabarreras, digamos, entre los recursos y las poblaciones, pero también los constriñe, los limita porque les da cierto lineamiento, ciertas normativas que estos actores no pueden violar a la hora de distribuir esos recursos, programas sociales, ayudas, etcétera. Y además, esto está asociado a la ruptura de un principio fundamental que estaba implícito o explícito en casi todos los estudios sobre el clientelismo, que es la idea del monopolio. Los estudios clásicos sobre el clientelismo sostenían que los brokers, los mediadores, tenían el monopolio en un territorio determinado del acceso a ciertos recursos, y que ese monopolio justamente era su fuente principal de poder. Bueno, lo que muestran los estudios de las últimas décadas justamente sobre clientelismo, sobre relaciones clientelares asociadas con bienes de origen público, es que esa interfaz socioestatal que supone las políticas sociales en un sentido muy amplio y sobre todo las políticas de asistencia social en algunos territorios, es eh, que ya no quedan actores que monopolicen esos recursos, sino que son recursos que el Estado distribuye asociado con actores sociales, políticos, locales, generando cierto pluralismo o empoderando cierto pluralismo asociativo a nivel local, lo que hace también que las personas, que las poblaciones puedan negociar con los actores locales sabiendo que hay otras bocas de expendio, que no es la única boca de expendio y que entonces, por tanto, pueden o tener multipertenencias o en todo caso ir de una a otra boca si es que no están satisfechos con justamente los criterios morales con que se distribuyen esas bienes en algunos casos. En ese sentido, podríamos, como tú bien lo mencionas, retomando un poco eso de la dimensión moral, ¿no? Y creo que un elemento que tú muy bien lo mencionaste y que vale la pena reiterarlo son que más allá de los bienes materiales, como tú muy bien lo mencionas, están vinculados con estos otros elementos morales como son los sentimientos, los valores, los conocimientos simbólicos, la diferencia, la gratitud, ¿no? Creo que eso es muy evidente, digamos, no solamente para el caso boliviano, sino como tú muy bien lo has demostrado, tanto para el caso argentino y, y mexicano, ¿no? Y como también en algunos países europeos y asiáticos que tú has hecho el trabajo, en la investigación que tú has realizado, nos muestra justamente que es mucho más que, podríamos llamarlo lo monetario, sino que está fuertemente vinculado con lo simbólico, ¿no? Y eso creo que es muy importante también recalcarlo, digamos, al momento de hacer estudios sobre el clientelismo político, ¿no? Y creo que también ahí está lo que tú mencionabas, ¿no? Los juicios, es decir, esta búsqueda de justicia, ¿no? Es decir, si se llega a repartir los bienes públicos hacia, hacia los ámbitos más locales, obviamente que van a emerger distintos tipos de actores dependiendo del contexto, ¿no? En el caso argentino vemos los punteros, digamos que lo ha trabajado Javier Aullero y después tú has hecho una descripción etnográfica justamente sobre eso. Y si nosotros lo traemos al caso del México,
que tú también lo has mencionado, el caso del cacicazgo, y en el caso boliviano podemos ver también la presencia, digamos, de un intermediario, pero también la presencia de esa relación política que se da a través de la búsqueda de la justicia, ¿no? Es decir, que los bienes públicos lleguen, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces en los estudios que están fuertemente influenciados, se podría decir, por principalmente los expertos de los años 90, si de alguna forma se trata de poner al clientelismo político como algo que no permite funcionar, digamos, una democracia plena y real, ¿no? Sino que más al contrario, con todas estas relaciones lo que genera de alguna forma es que hay, digamos, una cierta desviación de la política, ¿no? Y eso es un poco lo que está más vigente, ¿no? A diferencia de lo que tú hoy contigo estamos dialogando, que tiene que ver más allá de lo material, está también lo moral, lo simbólico, y eso es muy importante, ¿no? Que no se presenta solamente en el contexto latinoamericano, sino en cualquier otro sistema democrático, ¿no? Y ahí creo que juegan un rol muy importante los actores como tú mencionaste, ¿no? En algunos contextos pueden ser individuales, en algunos contextos pueden ser mucho más corporativizados, pero me quedo con algo muy importante que tú dijiste, ¿no? Esta capacidad de generar cohesión, ¿no? De generar colectividad, o bien de generar, digamos, la organización misma de los actores. Lo podríamos traer en términos mucho más contemporáneos, la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? Y eso es evidente, digamos, en las políticas que se van a aplicar, digamos, para que el Estado llegue donde no es posible llegarlo. Si hablamos por ejemplo, entre territorios urbanos y rurales, es mucho más difícil llegar al territorio rural, entonces hay que generar, digamos, que también esos bienes públicos lleguen, ¿no? Para ese sector de la población que también los reclama y que también van a formar parte de lo que tú mencionabas de la justicia, ¿no? Que se podría traducir en ese ejercicio de derechos, pero también de deberes, ¿no? Tú mencionabas como tú muy bien lo has trabajado en las investigaciones de la antropología del Mediterráneo, ¿no? En los años 50, haces una trayectoria sociohistórica muy relevante y muy fundamental para entender el clientelismo político, como también la problemática clientelar en México, en Argentina, ¿no? De los años 2000. En esa historicidad voy a forzarte un poco cómo podrías definir el estudio de los vínculos clientelares para el caso boliviano, ¿no? Entendiendo, digamos, la transformación del vínculo del Estado con ciertos grupos sociales, la redefinición de formas de participación política que se da, ¿no? Como tú sabes, se ha dado un proceso de reconfiguración, se podría decir, en el caso boliviano, ¿no? Que está anclada sobre todo en la construcción de un Estado plurinacional. No sé qué perspectiva tú tienes de eso, Gabriel. Mirá, sinceramente es un caso que yo sigo muy de cerca en términos de sus dinámicas políticas, en términos de sus actores políticos sociales más relevantes, pero no estudiamos el clientelismo en Bolivia y no me gustaría darte un análisis apresurado sobre eso. Creo que, insisto, sobre eso probablemente vos y tus colegas conozcan mucho más. Hay gente que ha trabajado el tema, pero no es mi caso, así que no me atrevería a darte un análisis sobre eso sin fundamento empírico sólido, ¿no? En ese marco, podría comentarte un poco sobre lo que se está tratando de hacer acá, digamos, con el estudio del clientelismo político, para que puedas darnos alguna apreciación así muy precisa. Nosotros habíamos estado retomando el planteamiento que tú haces de relación política, ¿no? Entendida desde esa perspectiva, pero sobre todo también entendida como hay una intermediación, ¿no? Hay un intercambio que se da. Y justamente en ese marco nosotros habíamos encontrado dos características que nos parecían interesantes, ¿no? Las relaciones de red, por un lado, que tú mencionabas esto de la organización de los actores locales, ¿no? Para lograr ciertos bienes públicos para el beneficio de ese territorio. Y la otra es justamente las relaciones del entorno, ¿no? Y en el tema de las relaciones red, justamente habíamos estado viendo esto de la vinculación, ¿no? Social
y el reconocimiento, ¿no?, que se da por medio de la confianza, ¿no? Por un lado, para acceder a recursos públicos y por otro, que lo vemos, digamos, esa creo que es una característica que puede tener el caso boliviano, que es la representación y participación en el poder político, ¿no?, de las organizaciones, en este caso sindicales, campesinas e interculturales. Te pongo en contexto, las organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia tienen dos bloques, ¿no?, grandes, que son la Confederación Sindical de Trabajadores Única de Campesinos de Bolivia, creada en los años 70, y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, también creada en los años 85, y tenemos la Confederación Intercultural, digamos, la Confederación Nacional de Interculturales de Bolivia, que ha sido creada igual en los años 80, ¿no? Son organizaciones que se las denomina como las trillizas, que forman parte del Pacto de Unidad, y que aparte de esas están las dos mellizas, que serían la organización de la CONAMAC, que es una organización que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, y está la CIDOB, que es la Central Indígena del Oriente de Bolivia, ¿no? Entonces tenemos esas 5 organizaciones, y en este caso nos hemos focalizado en las 3 organizaciones, ¿no? Y aquí habíamos visto, retomando un poco la propuesta metodológica que tú hacías, qué pensaban o qué piensan los actores, ¿no?, sobre este clientelismo político, y justamente ahí nos salían algunos elementos como acceso a espacios y recursos públicos, ¿no?, los lugares que ocupan en ese espacio o en el gobierno. Hemos visto una particularidad, que es la continuidad de pasar del cargo sindical, de ser autoridad, digamos, ejecutivo de esa organización sindical campesina, hacia cargos públicos, ¿no?, ser director, ser viceministro o en algunos casos ministros, ¿no? Y hemos visto que también hay como un sistema de oportunidades que se traducen a representación y participación en el poder político, donde se dan dinámicas de intercambio, pero también hay una capacidad de incidencia en la gestión gubernamental, ¿no? Es decir, que no solamente es el poder ejecutivo que decide, sino que son estas instancias a través del Pacto de Unidad que generan esa incidencia, ¿no? Y ya en las relaciones del entorno se da el intercambio y la existencia social, ¿no? Es lo que tú mencionabas anteriormente. Hemos visto que se da un fortalecimiento del corporativismo sindical, hay vínculos de existencia colectiva, ¿no?, el Pacto de Unidad y el instrumento político, que en este caso es el partido del MAS, ¿no?, hasta la última elección, y las organizaciones sociales como plataforma política, ¿no?, donde aparecen planteamientos como generación de espacios de reivindicación, pero también pertenencia a un grupo o sector social, empoderamiento social de las organizaciones. Y hay algo que me llamó la atención, que ellos planteaban: derecho a elegir y ser elegido, digamos, en el tema de la participación política, ¿no? Eso es un poco lo que se está tratando de hacer con el estudio del clientelismo político en tiempos plurinacionales, ¿no? Súper No sé qué. interesante lo que comentabas, Weimar. Yo lo que te diría sobre esto, que me parece clave, escuchándote y contándome este panorama tan interesante y tan rico y tan complejo también, es que me parece que el caso boliviano es un caso ejemplar de un proceso que se dio fuertemente en los años 2000 para aquí, en buena parte de América Latina, que es algo, una ola nueva de incorporación política social. Entonces creo que yo estudiaría los vínculos clientelares en el caso boliviano, su reconfiguración en las últimas décadas, en el contexto, en el marco de ese proceso de incorporación política social, que tuvo sin duda al MAS como gran organizador de ese proceso, a los diferentes gobiernos y el vínculo entre gobiernos, partidos y organizaciones sociales, em, un vector de institucionalización, si se quiere, de esta incorporación política y social. Y entonces es muy probable que si vos pensás en ese contexto de incorporación que supone el reconocimiento de ciertos derechos, de cierto estatus político-social de poblaciones antes subalternizadas, básicamente por eso podemos entender incorporación política
y social muy brevemente. Y esto se dio mediante la incorporación, por supuesto, de cuadros al gobierno, de las demandas de esos grupos y la transferencia de recursos para respaldar justamente las demandas y los derechos de esos colectivos, de esos grupos. En ese contexto uno puede pensar entonces que la incorporación política social más la transformación del Estado en Bolivia y en buena parte, digamos, de la región, como te decía antes, que supuso esta interfaz socioestatal de cooperación, digamos, entre el Estado y actores territoriales en la distribución de programas de ayuda social de diferente tipo, me parece que son buenas coordenadas para estudiar lo que vos planteás y que permitirían, me parece, situar mejor los cambios que pudo haber habido, tanto en la economía política del clientelismo, en la morfología política, o sea, quiere decir, en cómo se establecen estas redes que vos mencionabas y en la forma en que los actores subalternos experimentan estos vínculos y sienten que forman parte o no, hay que ver en cada contexto, ustedes lo verán con precisión, se sienten justamente parte de, al incorporarse de por estos vínculos, se sienten parte justamente de un proceso de reconocimiento de sus derechos o al contrario, de exclusión y de injusticia. Justamente esa tensión es la que ustedes, supongo, deberán trabajar también. Sí, Gabriel, gracias por los comentarios. Yo quisiera ir con la, la siguiente pregunta, ¿no? Vinculando lo que hemos ido conversando y dialogando hoy día, ¿podríamos hablar de una sociología del clientelismo político? ¿No? Porque recuerda que usualmente los estudios provienen más de la antropología y en cierta medida más de la ciencia, también ciencia política, ¿no? Y si hablamos de esa sociología del clientelismo, ¿cuáles serían sus características, sus fundamentos y campos de análisis? Entendiendo un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Que podíamos hablar, lo que tú mencionabas anteriormente, la podíamos anclar en una sociología de roles, en una sociología del Estado que tú hablabas, ¿no? Y también una sociología también de lo burocrático, ¿no? Creo que podríamos ir, digamos, no, no sé si es posible, digamos, enfatizar que tú muy bien lo has ido profundizando en tus investigaciones. Excelente, sí, yo creo que nuestra apuesta con el ENCOM y con otros colegas con los que pensamos estas cuestiones es justamente a una sociología del clientelismo que consiste, te diría, en dos cuestiones clave. Una primera que está planteada en el libro y en otros escritos, y también en otros escritos que hicimos con una antropóloga, Julieta Quirós, con la que también trabajamos estas cuestiones, es el intento de combinar, sintetizar lo mejor de la tradición de la ciencia política, que es más instrumentalista, como vos mencionabas, racionalista, y tiene una idea del clientelismo muy asociada a la maximización, digamos, de recursos por parte de los actores y a vínculos muy esporádicos y muy transaccionales, pero que subraya la dimensión justamente de la negociación, del poder y de la asimetría, y las perspectivas de la antropología cultural y social, que son muy ricas en descripciones de justamente esa economía moral, digamos, de el clientelismo, pero que tienen a veces menos capacidad para captar justamente la tensión, el conflicto, la negociación y, si se quiere, el cálculo finalmente. Nosotros hablamos en este texto de arreglos morales, en otro texto hablamos de cálculos morales justamente para poner en común esta dimensión moral con la dimensión instrumental. Esa es una de las grandes virtudes, creo que tiene una posible, en todo caso, sociología del clientelismo por sobre las otras tradiciones. Y una segunda cuestión, que la que yo te mencionaba recién, es que la sociología del clientelismo, tal como nosotros la entendemos, eh, inserta los vínculos clientelares en, eh, digamos, una relación entre procesos micro, meso y macro, pero dicho más claramente, entre la complejidad de la interacción cotidiana, recursiva y este,
entramada, digamos, que suponen los vínculos clientelares, digo, entramadas en vínculos locales cara a cara, las transformaciones de la acción del Estado y sus intermediaciones, que justamente operan en un vínculo meso y macro, y si se quiere vincular con eso una economía política, digamos, ¿no? Del clientelismo que está, como yo te decía, asociada a la acción pública y la circulación de los bienes públicos de asistencia, digamos, a los sectores subalternos. Entonces yo creo que también creo que la sociología, digamos, trabaja bien esos tres niveles en la complejidad que tiene cada uno y en sus interrelaciones. Bueno, gracias Gabriel por tu intervención. Hemos analizado temas muy importantes sobre el clientelismo político. Yo me quedaría con, a manera de síntesis, con algunas ideas que han surgido el día de hoy, que me parece importante reiterarlas y tiene que ver con entender las relaciones políticas, ¿no? Relaciones clientelares como moralmente construidas, ¿no? Donde se da no solamente el intercambio de bienes, sino está fuertemente presente lo moral, que puede jugar lo afectivo, lo simbólico. Y aquí entran elementos muy fundamentales que lo comentó muy bien Gabriel, que son justicia, ¿no? El cómo se dan estos intercambios, ¿no? ¿Qué criterios son los morales que se arman por las partes en esa relación reflexiva y recursiva que se pueda dar? Y esto es un elemento muy fundamental, ¿no? Y lo otro creo que es importante desde la sociología poder realizar estos estudios, ¿no? Nos puede ayudar mucho la sociología política en un diálogo con la economía política, justamente para entender los entramados del clientelismo político, ¿no? Muchas veces los estudios se centran en ver una visión más micro o bien se centran en ver más enfoques institucionalistas o neoinstitucionalistas y no así desde el enfoque sociocultural, ¿no? Consideramos que el enfoque sociocultural nos permite tener estas aperturas de ver la participación, la percepción incluso de los actores locales, los actores que intervienen en estas relaciones clientelares, ¿no? No solamente ver al actor que puede ser un partido, que puede ser un estado, que puede ser una alcaldía, un alcalde, sino que también la opinión que tienes quienes participan en estas relaciones políticas que se dan en el entramado, digamos, de estos vínculos que que se dan, ¿no? Y que justamente se dan a través de esos intercambios, ¿no? Creo que ahí la sociología política y una sociología del clientelismo político nos puede permitir entender mejor estas relaciones políticas que se dan en nuestras sociedades, en nuestros gobiernos y en nuestros estados-nación. Gracias Gabriel por tu participación y por los comentarios y por el valioso aporte que has realizado al estudio de la sociología del clientelismo político. Un placer, Weimar. Hasta la próxima.